Al dashboard, al cuadro de mandos de Carmen Communities. Para entrar simplemente hay que introducir usuario y contraseña. Pasamos a introducir, le damos a acceder y una vez que tenemos acceso pues entramos a la página de toma de datos. Se divide en tres bloques: los datos generales que afectan a todos los gráficos, que vamos luego a visualizar para poder tener información de cada aspecto relevante relativo a las ventas y los márgenes. Nos van a ayudar a tomar decisiones. Para aquellos gráficos que hagan referencia a empleados, pues tenemos datos empleados, y para aquellos gráficos que afectan a artículos concretos, pues tenemos datos de artículos, ¿no? En datos generales, bueno, pues tenemos las tiendas. Para un entorno multitienda, pues en principio vienen seleccionadas todas las tiendas, pero podemos seleccionar que solamente aparezcan en los gráficos los datos de una determinadas tiendas. En principio vamos a ver las de todas para tener una información más completa. Y luego pues el rango de fechas que vamos a analizar. Para eso pues tenemos una fecha de inicio que podemos seleccionar, modificar. Inicialmente, bueno, pues ya vienen seleccionadas las fechas desde el principio de la toma de datos hasta el final o hasta el día de hoy. Y la fecha final. Entonces, bueno, pues hacemos una pequeña modificación. Y después en datos empleados, pues vienen los distintos empleados que tenemos. En principio vienen todos seleccionados. Si queremos deseleccionar alguno o seleccionar solamente algunos, pues podemos hacer igual. Ya digo que en principio vienen todos seleccionados. Vamos a cogerlos todos para tener una información más completa inicialmente. Y en cuanto a artículos más vendidos, en el gráfico que se va a usar, vamos para el gráfico del listado ABC, pues aquí es donde indicamos el número de artículos que se van a mostrar en ese gráfico. Es desde el más vendido hasta el décimo más vendido en este caso, porque vamos a coger 10. Le damos a insertar parámetros y entonces ya accedemos al apartado donde aparecen pues en sí los gráficos y las informaciones que nos van a ser de utilidad, ¿no? Estos gráficos pues bueno, pues, se dividen en dos grupos básicos: ventas y márgenes, como podemos ver aquí en el menú superior. Y también disponemos de un proyecto de lanzamiento. Para un lanzamiento de un nuevo producto que tengamos pensado introducir al mercado, pues podemos hacer un test previo de su comportamiento en ventas y hacer una comparativa con respecto a unos artículos que sirvan de guía. Lo veremos un poco más adelante. Ahora mismo empezamos por el apartado de ventas. Y como se puede ver aquí, bueno, pues hay bastantes gráficos en este apartado que nos sirven para ver distintos aspectos, ¿no? Ventas totales, tenemos ventas diarias, ventas totales por hora, por usuario, tenemos el ticket medio, el listado ABC que hemos hecho referencia antes de artículos más vendidos, y las ventas diarias porcentuales por tienda. El primer gráfico que aparece es el de ventas totales. Nota común en todos ellos, bueno, pues digamos que tenemos dos vistas. En la izquierda tenemos lo que es la vista gráfica, el gráfico en sí, y a la derecha pues en la vista de tabla con todos los datos que afectan, digamos que intervienen en el gráfico, ¿no? Bien, en el gráfico, bueno, pues en la parte superior está el gráfico propiamente dicho. En la parte inferior pues tenemos una descripción que junto con la de la cabecera definen la naturaleza exacta de lo que se está viendo en el gráfico. Y a la parte derecha pues tenemos las ventas totales del periodo para el conjunto de tiendas que estamos visualizando. El primer gráfico, un gráfico de columnas, se ven las ventas totales por empresa y de un rápido vistazo pues se ve qué empresa, o sea, qué tienda vende más, qué tienda vende menos. Lo que podemos comprobar en tabla de datos, ¿no? Tenemos las dos columnas con los datos principales, empresa y cifra de ventas, y podemos seleccionar, digamos, ordenar la información pues por cualquiera de los campos que aparecen. Esto va a ser una constante en todas las tablas que vamos a ver en los siguientes gráficos. Bien. En ventas diarias la vista es diferente. El gráfico es un gráfico de líneas, es un gráfico continuo, va por fechas.
que aparecen aquí en la tabla de la derecha, y ahí van apareciendo las ventas diarias por cada empresa, que podemos ver aquí también en la cabecera, digamos, en la leyenda del gráfico. Bueno, pues tenemos aquí un gráfico con las ventas de todas las tiendas, que podemos hacer una comparativa, digamos, de las ventas de todas las tiendas que, bueno, pues hemos elegido analizar inicialmente. Y luego la cifra de ventas totales, como había ya dicho previamente, que es lo que nos íbamos a encontrar. ¿Y esto de abajo qué es? Bueno, pues si hay un periodo de tiempo que nos llama la atención, que queremos ver más en detalle cuál ha sido el comportamiento de ventas en ese periodo, hacemos zoom, digamos, en esta zona, y en el gráfico superior pues se ve detallado, se ve más ampliado, digamos, la información para poder hacer una comparativa en ese tramo de especial interés. Bien, en ventas totales por hora, a diferencia del anterior, es un gráfico de barras. Lo que tenemos son los horarios de apertura al público y vemos por empresas pues la suma, digamos, de las ventas en ese tramo horario, ¿no? Bueno, pues rápidamente se ve qué horas no es rentable, digamos, mantener una apertura, qué horas son tienen un gran rendimiento, muy útil para la toma de decisiones. Ventas por usuario. Bueno, pues aquí podemos ver las ventas por empleado, hacer una comparativa empleado por empleado. En este caso hemos seleccionado todos los que teníamos en esta muestra, lo hemos quedado por fechas también. El funcionamiento es análogo al de las ventas diarias. Tenemos aquí, digamos, podemos hacer zoom también sobre la zona del rango de fechas que sea de especial interés para poder pues, ver más en detalle, ¿no?, las ventas de cada uno. Y bueno, el resto del funcionamiento es análogo. Podemos, como he dicho ya previamente, ordenar en la tabla los datos por cualquiera de los campos que aparecen, por cualquiera de las ventas, por ejemplo, del usuario 1, de mayor a menor o al revés. Y básicamente ese es el funcionamiento. El ticket medio muestra dos datos relevantes, ¿no? El ticket medio consta de dos partes. Uno es lo que es la cantidad media de la cifra de media de venta del ticket, y otra es, digamos, el número de artículos que se han vendido en un ticket, el número de líneas, ¿no?, en promedio. Se va a mostrar en el gráfico por columnas, se va a mostrar la cifra de ventas media, el ticket medio, y en el gráfico de líneas pues mostramos el promedio de líneas por ticket. Esta misma información, todo ello por cada tienda. Esta misma información, como iba diciendo, pues lo tenemos aquí, podemos ver en la tabla el promedio de líneas por ticket, el ticket medio, y para ver de dónde sale la información pues tenemos los datos de ventas, número de tickets y número de líneas, que son los que bueno, pues sustentan, digamos, ¿no?, esas cifras de promedio. En el listado ABC hemos dicho que vamos a ver 10 artículos, estos son los que se muestran. En el gráfico aparecen solamente las referencias a los artículos, en la tabla aparece la referencia a la descripción de cada artículo, y se van a mostrar dos datos, unidades vendidas y ventas. Digamos que, bueno, pues las referencias más vendidas hacen referencia ante todo a las referencias que más unidades han vendido, y en caso de empate, bueno, pues entonces se miraría por las ventas, el que más ventas haya realizado, ¿no? Ambos datos se muestran en el gráfico, es un gráfico que, bueno, pues en columnas de 2 a 2 por cada artículo, y ya digo, va ordenado prioritariamente por unidades vendidas. Que tenemos aquí los datos, como hemos dicho, podemos ordenar en la tabla. Y en las ventas diarias porcentuales, bueno, pues a diferencia de las ventas diarias, no habla de la cifra de ventas total de cada empresa con respecto al total ventas diarias, sino con respecto a sí misma, ¿no? Cada empresa, en función de las ventas totales que ha tenido, bueno, pues qué días son los que más ha vendido, qué días los que menos, y bueno, pues para poder, es otro tipo de análisis distinto.
Entonces, bueno, el tipo de gráfico es el mismo, es un gráfico de líneas, podemos hacer zoom sobre la zona que nos interese y lo mismo de ordenar los datos por el campo que queramos, ascendente o descendente. Llegamos a la zona de márgenes, que solamente dispone de un único gráfico, de márgenes totales diarios por empresa. Y bueno, pues tenemos aquí las fechas, el funcionamiento es igual, análogo al de los otros gráficos de línea que hemos visto. Obviamente los datos no lo son y las decisiones que se toman pues son distintas, ¿no? Estos son los márgenes, es la margen que se obtiene antes de impuestos, ¿no? Precio de venta menos coste. Y podemos, pues, lo mismo, seleccionar la zona, digamos, el rango de fechas que más nos interese para verlo más en detalle. Y después, pues, tenemos, por otra parte, el proyecto de lanzamiento. El proyecto de lanzamiento necesita una nueva toma de datos. Tenemos que especificar qué producto es el que queremos lanzar. Vamos a poner, por ejemplo, introducir un producto. Introducimos pues una cortadora evisceradora de pescado, por ejemplo. Y contra qué artículos lo vamos a comparar. Digamos, artículos que ya pues, plenamente en el mercado. Vamos a ver, por ejemplo, un cortador eléctrico de quesos o una cortadora empacadora de caballa y melva. Y esos dos artículos podrían ser utilizados como artículos de guía y vamos a describir el proyecto pues como cortadora de pescados. Vale. Bueno, pues aparte de los artículos guía, ¿qué información puede ser necesaria? Pues el estado en el que se encuentra el proyecto. Siempre de entrada va a estar en proceso, porque todavía no tenemos datos para poder analizar si va a ser introducido o no el producto en el mercado. Y vamos a introducir pues unas fechas de inicio y fin, unas fechas objetivo, digamos, ¿no? Para poder decir, bueno, pues cuando se acabe, digamos, ese periodo, poder hacer el análisis y tomar la decisión de si se introduce o no. Le damos a crear proyecto y el proyecto queda automáticamente creado. Se empieza a tomar datos y después podremos, pues, aquí tenemos la cortadora de pescados, podemos seleccionar después el proyecto, hacer una revisión o modificar el estado en el que se encuentra. Una vez que hayamos tomado ya la decisión, bueno, pues modificaremos el estado y para ello lo podremos hacer de dos formas, utilizando este mismo formulario, digamos, ¿no? De modificar el estado del proyecto. Lo podemos hacer introduciendo el nombre del proyecto y entonces le damos a validar o a descartar el proyecto, por ejemplo, o si no nos acordamos del nombre del proyecto o no nos dicen nada y lo que nos acordamos es el nombre del artículo que estaba en test, ¿no? Pues introducimos el nombre del artículo, que sería, por ejemplo, sería, bueno, en este caso la cortadora evisceradora de pescado, y lo podríamos poner, por ejemplo, pues lo vamos a descartar, lo vamos a modificar ahí, y pues como bien nos indica aquí, bueno, pues la modificación del estado del proyecto se ha realizado con éxito. Ya localizado, que eso hacía referencia al proyecto llamado cortadora de pescados, y lo ha cambiado el estado a descartado. Podemos coger directamente, por otra parte, seleccionar el proyecto y volver a cambiar el estado, lo damos a validado, lo damos a validar, lo damos a modificar y ya automáticamente pues bueno, nos parece como ya validado, aunque se va a introducir en la prueba. Entre medias, pues bueno, pues hay que revisar el proyecto, hay que ver los datos para poder realizar una toma de decisión. ¿Cómo podemos seleccionar el proyecto? Bueno, pues los mismos dos criterios que hemos utilizado para modificar el proceso. O por artículo,
si no, lo que nos acordamos es del artículo que está en test, aquí introducimos, vamos introduciendo el artículo que es y le damos a revisar, o si no, si nos acordamos del proyecto exacto, pues introducimos el proyecto, ¿no? En este caso, bueno, pues como el proyecto que acabamos de meter los datos, acaba de empezar la toma de datos, no vamos a ver nada, vamos a seleccionar otro proyecto, por ejemplo el proyecto 4, para revisar y poder ver qué es lo que se ve luego realmente en los gráficos, ¿no? Bueno, el gráfico es uno, básicamente, es el de ventas totales diarias por empresa, perdón, por empresa, del conjunto de empresas, el conjunto de tiendas seleccionado para el artículo en test y los artículos guía, que en estos casos, bueno, pues en este caso el artículo en test era una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola de 33 centilitros, y los artículos guía eran la lata de 33 centilitros de Coca-Cola Light y la de 33 centilitros de Coca-Cola Cero. Bueno, en este caso, obviamente, pues la Coca-Cola normal se vende mejor, es el artículo que está en rojo y, bueno, pues los resultados serían bastante obvios. Este producto sí que sería introducido en el mercado. Podemos analizar, como en los otros gráficos, podemos analizar un subperiodo, digamos, determinado que nos llame especialmente la atención o bueno, pues que nos interese en especial el detalle de los datos. Y ahí debajo pues aparecerían las ventas totales en ese periodo para estos productos. Las ventas totales, digamos, para el conjunto de empresas seleccionadas, ¿no? ¿Queremos modificar los datos? Bueno, pues arriba tenemos un apartado de modificar datos. Le vamos a dar, entonces volvemos otra vez digamos algo parecido al inicio, ¿no? La información inicial. Bien, ahora vamos a tomar ya que hemos visto una vista general, solamente vamos a ver los datos de las empresas 1 y 2, la empresa 3 no nos interesa, y queremos el usuario 3 porque nos ha llamado la atención. Queremos saber exactamente, verlo más en detalle, ¿no? Y no en comparación con otros. Solamente vamos a tener en cuenta los 5 artículos más vendidos, los demás no son de nuestro interés, y vamos a darle insert entre parámetros. Entonces, cuando accedemos otra vez a la zona de información de gráficos, pues podemos ver que los resultados solamente se reflejan los de las empresas 1 y 2, en ventas totales, en ventas diarias, etcétera. En el listado ABC solamente aparecen los de los 5 más vendidos y se ven más, bueno, pues una vista más amplia. Y en ventas por usuario, pues solamente las del usuario seleccionado para ver la evolución que ha tenido, como se puede apreciar aquí. En márgenes lo mismo, afecta también a márgenes. Los márgenes que se tienen en cuenta serán solamente los de las 2 tiendas que hemos seleccionado. Y pues para el proyecto de lanzamiento, bueno, pues si cogemos y seleccionamos por ejemplo el mismo proyecto de antes para hacer una comparativa del proyecto 4, le damos a revisar, veremos que las ventas que aparecen en el gráfico solamente son las relativas a esas tiendas que hemos seleccionado previamente, aunque aparecen los mismos, claro, aparecen los mismos artículos, el mismo artículo en test, los mismos artículos guía, pero las cifras son referentes solamente a las tiendas que hemos seleccionado previamente. Bueno, pues eso es básicamente el funcionamiento de este cuadro de mandos. Le damos a salir y cerramos eso para que otro usuario con otros credenciales, si quiere, pues pueda hacer. Eso es todo.